¿Qué muchachos? ¿Qué más, profe? ¿Cómo va? Bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, bien. Profe, no sé si es a mí solo, pero se escucha como bajito. ¿Qué será, vale? Busca el micrófono para ahí. Voz, micrófono activado. Dice que está bien. Hoy me escuchan bajito. Señores, Sí, profe, ahora sí está bien. ¿qué será? Voy a estar aquí a ver qué hay. Silencio, micrófono, utilizar la configuración del sistema, micrófono, utilizar micrófono, audio inteligente, eliminar ruido. Ujú. Configuración. Prueba, prueba. Vamos a ver. Y ahora me escucha mejor. Sí, profe. ¿Me escucha mejor ahora? Muy bien. Sí, sí, profe, se escucha bien. Ok. Ahí tenía una cosita y un chulito y que mejorar ruido automáticamente. Muy bien. A empezar, muchachos. Compartir pantalla. Listo. ¿Ven la pantalla? Sí. Sí, profe. Porque vamos a iniciar NetBeans. Justo después que terminé me puse a revisar el ejercicio y tenía un problema de conexión en el firewall. Yo usaba, en esa misma época el antivirus se me estaba venciendo, o ya se venció.
justamente. Y estaba bloqueando todo el igual madre, todo, absolutamente todo. Entonces me puse a revisar y me di cuenta que la protección ha terminado y me toca comprarla de nuevo. No, no la he comprado, la tengo que comprar de nuevo. Así que esto era lo que me estaba molestando. Lo que hice fue una excepción y cambié una que otra línea, pero de orden ya. Vamos a empezar a mostrarles qué era lo que pasaba. Cuando ejecutábamos el servidor, eh, estas líneas estaban aquí. Yo las comenté. Estaban dentro del hilo. Veanlo, dentro del hilo. Dentro del room. Yo lo que hice fue comentarlas. Las comenté y las saqué fuera del room. Las puse acá arriba. Justo apenas, justo apenas el cliente se conecta. Esta es la línea que hace que el cliente se conecte. Ya eso lo sabemos. Instrucción que aprueba o acepta conexiones de clientes. Y estas líneas obtienen los flujos de entrada y los flujos de salida. Esto aquí, a partir del cliente ya conectado, entonces obtenemos el flujo de salida y lo convertimos en un data out. Y obtenemos el flujo de entrada y lo convertimos en data input. Ahora, ese data input y ese data output los convertimos en flujos de entrada de objetos y flujos de salida de objetos. Es importante que esto lo hagamos en el orden que está acá en el cliente, pero inverso. Observen el cliente cómo lo hace. Por aquí se obtiene la IP del servidor y aquí se conecta. Esta es la instrucción que hace la conexión con el cliente, el servidor. Instrucción que realiza la conexión con el servidor. ¿Qué requiere? La IP del servidor y el puerto. Esas están aquí en la interfaz gráfica. Está aquí, aquí y aquí el puerto. Obtenemos el puerto. Obtenemos la IP y el puerto. Y luego abrimos un socket hacia esa IP y ese puerto. Si él baja la línea esta que está aquí, si él baja esta línea, si él llega a la línea 197, es porque se conectó sin problemas. Si esto llegase a no se puede conectar, esto lanza una excepción de tipo esta documentación ya vale, no. Aparece aparece aquí. Lanza dos excepciones. Una, host desconocido, excepción de host desconocido y excepción de entrada y salida, input output. Esas dos excepciones son las que lanza cuando no se puede conectar porque el servidor no existe o porque hay un problema de puerto de acceso al router, perdón, hay un firewall, un bloqueo entre el cliente y el servidor. Pero si el servidor sí existe, lo que pasa es que no se puede conectar a ese puerto, más o menos. Ok. El try la detecta, es decir, las líneas estas no se ejecutan porque ocurrió una excepción. El try la detecta y se lanza hacia el catch. Está acá abajo. Entonces ponemos la excepción en el caso de que sea con IO exception o la excepción en el caso de que
ocurra la otra, que todavía no la hemos puesto. Vamos a colocarla. Esa excepción es de tipo host desconocido. Buscarla. Unknown host exception. Es esta. Hay que importarla. Java.net. Y dice que la excepción es redefinida. Claro. Porque esa excepción es hija de IO excepción. Vamos a quitar esta de aquí. Está definida por IO excepción. Y quitamos esta. Ya. Esta no la vamos a quitar porque dice que esta no, ya. Es esta la que hay que poner acá abajo. Entonces dice que class no phone exception. Dice que está redefinida porque así es exception. Si le quitamos de aquí, sí, excepción así es redefinida. Ah, creo que hay que poner esta primero. Creo, esta de último. Sí, ya. Primero esta porque es hija de esta. Y luego esta. Ok. Muy bien, entonces si ocurren las tres donde en este caso colocamos la aplicación, si es esta o si es esta. Muy bien. Si la excepción no ocurre, entonces mostramos esto, decimos que nos hemos conectado al servidor y que en realidad esto no va aquí, esto va abajo, cuando ya hayamos obtenido los flujos. Aquí. Obtenemos el peso de la interfaz gráfica, la altura de la interfaz gráfica y el nombre a partir del campo de la interfaz gráfica. Creamos un objeto tipo paciente. ¿Este objeto dónde se encuentra? Este objeto se encuentra en este proyecto que se llama librería IMC librería. Ahí se encuentra la clase paciente, ¿vale? Y ese proyecto lo agregamos acá al proyecto cliente. A este proyecto lo agregamos así, clic derecho, agregar proyecto. Buscamos el proyecto. Ahí está el jar, donde se encuentra eso. Le vamos a agregar. Yo no lo agrego porque ya lo había agregado antes, mírenlo ahí. Es decir que lo que está aquí estas dos clases se encuentran en este paquete, en este jar que ya está metido dentro de este proyecto. Por lo tanto, este ya puede ser esa clase. Creamos un paciente, le pasamos el nombre, el peso y la altura. Luego abrimos los flujos.
desde y hacia el server. Instrucción para obtener los flujos de entrada y salida desde entrada y hacia salida el servidor. Entonces hacemos lo mismo, usamos el objeto que se conectó al servidor, el socket, obtenemos el flujo de entrada. Préstenme atención. Aquí. Primero obtenemos el flujo de salida. Y acá obtenemos el flujo de entrada. Es decir, lo que envía el servidor, acá lo obtenemos como flujo de entrada. Y lo que vamos a enviar hacia el servidor, output, acá lo vamos a obtener como flujo de entrada. ¿Lo vieron? Sí. Sí. Si acá empezamos abriendo el flujo de entrada, de salida, entonces acá empezamos abriendo el flujo de entrada. En realidad el orden no importa, pero es bueno que lo hagan de esa manera para evitar conflictos. Como este abrió el flujo de entrada, entonces este abre el flujo de salida. ¿Ya? Como este abrió el flujo de salida, de entrada, entonces este abre el flujo de salida. Y esos dos flujos de entrada y salida los convertimos en flujos de objetos. Salida de objetos y entrada de objetos. Mandamos un mensaje por consola, mandamos otro mensaje y enviamos el objeto a alguien que es de tipo paciente, lo enviamos al servidor y le decimos que fuerce el envío. Le decimos datos enviados. El servidor viene y captura. Si aquel envía, este lo primerito que hace es capturar. ¿Vea? Bueno, meto unos mensajes aquí. Estos datos que está aquí lo vamos a sacar de acá. Y esperando datos del servidor. Bueno, aquí dice, es lo que hace aquí cuando se conecta, saca los flujos de entrada y salida y empieza a crear un hilo. Este hilo ya lo hemos explicado, es un proceso que corre paralelo al programa. Si este es el main del servidor, un hilo es un programita que sale y trabaja paralelamente con el servidor. Esta es la red. Y por acá está el cliente, la ventanita que envía los datos conectado a la red. Puedo tener varios clientes. Cada uno va a estar conectado al servidor y a cada uno se le aplica un hilo. Es decir, que en realidad la cuestión es así. La cuestión es así. Aquí están los clientes. Voy a poner dos clientes. Esta es la red. La nube, como dicen. Conectado y conectado. Conectado y conectado. Conectado y conectado. Este es el servidor. Cuando un cliente se conecta, lo que hacemos es conectar directamente al servidor, al cliente con el hilo. Es decir, que ese cliente lo va a atender de la otra manera. La comunicación entre estos dos, entre servidor y cliente, ahora se va a hacer directamente usando el hilo. Y lo mismo este que está acá. ¿Comprendieron? Sí. Por cada cliente se crea un hilo. Es decir, si creamos otro cliente conectado a él, servidor, este cliente está conectado a la red. Entonces se crea otro hilo.
Y este hilo es el que va a interactuar directamente con este cliente. ¿Me hice entender? Sí. Chicos. Sí. Sí, profe. Ok. Poco. Ya, pero sí. Este es el servidor. Servidor. Y este sería el hilo 1, hilo 2, hilo 3. Este sería el cliente 1, cliente 1, cliente 3, cliente 2. De esta manera, cada vez que se conecta a alguien al servidor, se le asigna un hilo para que se comunique con él. Y el servidor vuelve otra vez a esperar. Llegó alguien, se le asigna un hilo. Llegó alguien, se asigna un hilo mientras él está esperando conexiones. Esa espera de conexiones se hace acá arriba con un while. Bien, cada vez que llega alguien, se obtienen los flujos de entrada y se obtienen los flujos de salida. Luego, se crea un hilo, véalo ahí, y el hilo lo que hace es que atiende al cliente. Dice, bueno, obtengo tu IP y obtengo el puerto con el que te conectó el cliente. La IP desde donde se conectó el cliente y el puerto donde se conectó el cliente. Luego muestro un mensaje por consola diciendo que el cliente se conectó desde la IP tal, el puerto tal. Y ahora muestro un mensaje esperando datos del cliente. Ya el cliente los envió. Ya tuvo que haberle enviado, la persona ya tuvo que haber dado calcular. Si no ha dado calcular, entonces el hilo se queda esperando justo aquí, esperando a que el cliente le responda. Mientras eso, el servidor está esperando otra conexión más entrante de otro cliente, porque este hilo se está ejecutando paralelamente a este que está acá. ¿Entendieron? Sí. Sí, profe. Suponiendo que el cliente aquí está esperando, la aplicación cliente no ha enviado, pero pudo haber llegado a otro programa. Y apenas llegue, se crea otro hilo y se atiende el cliente que llegó. Y el otro cliente puede que quede también esperando. Después llegó otro y así sucesivamente. Ya cada cosita, cada cliente es procesado por este código que está acá. Por este código. Este es el código que procesa los clientes. Entonces, ¿qué se hace por cada cliente que entra? Se obtienen los flujos de entrada y salida, se obtiene la IP de la que se conectó el cliente y se obtiene el puerto. Se puesto un mensajito por consola y se espera una lectura. Es decir, que el primero que envía es la aplicación cliente. ¿Qué envía? Vamos a mirar qué envía. Envía un objeto de tipo paciente que recibe el nombre, el peso y la altura. Ese objeto va por la red y llega aquí. El objeto de entrada, acá se envió con salida, mírenlo. Output. Con data object, output string. Con object, output string. Con este se envía, con este se fuerza que salga de la tarjeta de red para la red. En este caso, a la localhost. Y esto que es data object output, todo lo que se envía con object output, en el destino se recupera con object input. Veanlo. ¿Sí lo ven? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron o no lo vieron? El object output input string con el método readObject recupera el objeto que se escribió desde el lado del cliente. ¿Cuál es el objeto que se está escribiendo? Se está escribiendo el objeto alguien de tipo paciente. Ese objeto es escrito y expuesto aquí en esta variable. A mí me dio la gana de llamarla igual como la llamé acá. Pero ustedes pueden llamar el nombre que ustedes quieran. Ese paciente
paciente. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien. Paciente. Profe, ¿qué te vamos a entregar para el parcial? Déjame y termino. No me puedes interrumpir así. Estoy en clase. Déjame y termino la explicación. Ok. Bien. Ya, el hilo. Ok. Recuperamos el objeto. Ponemos los datos, el log, acá. Luego ponemos un log aquí diciendo que el paciente se conectó con el nombre tal y con el peso tal y con la estatura tal. Esto. Luego creamos un objeto IMC. Este objeto IMC también se encuentra aquí. Aquí. En proyectos del servidor. Aquí. Aquí. Pero aquí. O sea, tanto el cliente, tanto el software cliente IMC librería, como el software servidor, importan las mismas clases que se encuentran en la librería en el proyecto IMC mi librería. Estas dos clases le están importando tanto el cliente como el servidor. ¿Para qué? Porque uno le envía un objeto de este tipo, el cliente envía un objeto tipo paciente, el cual es recuperado el servidor acá, aquí, y ahora el servidor va a responder con un objeto de tipo cálculo IMC, que el paciente, que la ventana cliente lo va a recuperar aquí. Entonces, el servidor, una vez teniendo los datos del cliente, llama al objeto cálculo IMC. Le pasa el peso y la estatura. Cálculo IMC está aquí. Está en el servidor. Está aquí en lógica. ¿Qué hace cálculo IMC? El constructor recibe el peso y la altura. Y viene y calcula el IMC. Entonces hace todo esto. Calcula si el IMC es esto, devuelve una excepción. Si el peso y la altura son iguales a 0, devuelve una excepción. Si no, entonces calcula el IMC y dependiendo del rango en que se encuentre, genera una explicación. Por último, crea un objeto de tipo reporte IMC que está aquí en la librería, le pasa la explicación y el IMC y lo devuelve. ¡Paf! Esa devolución se obtiene aquí. ¿Va? Cuando calculamos IMC lo ponemos aquí. Reporte IMC. Y ahora nos preparamos para enviar el IMC. Aquí mostramos por la consola el cálculo IMC y la aplicación. Y lo sacamos. ¿Va? Este es el método, esta es la instrucción que escribe o envía objetos, un objeto al cliente. Lo enviamos con el objeto Object Output String, una variable de tipo Object Output String. Ese Object Output String que se creó a partir del objeto salida que es de tipo Data Output String, flujos de salida de datos. A partir del flujo de salida de datos creamos un objeto de tipo flujo de salida de objetos. Lo mismo hicimos con el de entrada. El objeto entrada a objetos de tipo Object Input Stream fue creado a partir de una variable llamada entrada de tipo Data Input Stream. Es decir, a partir del flujo de entrada de datos creamos el flujo de entrada a objetos. Y este flujo de entrada de datos lo obtuvimos a partir del flujo de entrada del cliente, de la conexión cliente. Bien, entonces, una vez envía el objeto reporte, que es de tipo IMC, cerramos la conexión con el cliente, desconectamos al cliente, cerramos el flujo de salida, cerramos el flujo
de entrada. Y desconectamos al cliente. Ahí está. Esto lo que hace es que desconecta al cliente. En pocas palabras, esto hace estos son los clientes. Esta es la red. Y este es el servidor. Esto lo que hace es esta instrucción que está aquí. Lo que hace es que ping, ping, desconecta al cliente del servidor. Pero antes de conectar al cliente tenemos que cerrar los flujos, ¿vale? Los flujos de entrada y salida de dicho cliente. Es lo primero que tenemos que hacer. Y luego, cuando esto termine, si no ocurre ningún error, él termina aquí y aquí termina el hilo. El hilo muere. ¿Ya? Mientras tanto, como esto se ejecuta de manera paralela, el cliente regresa, el servidor regresó a atender otros servicios, otras conexiones. ¿Comprendieron? Sí. Sí. Yo creo que sí. Sí, profe, sí. Sí, señor. Entonces, vamos a probar. Ejecutamos el servidor. Ahí está. Puerto disponible. Datos de servicio. Esta es la IP. Y este es el puerto. Y esperando conexiones. El programa se encuentra justamente. Hizo esto. Él se conectó. Datos de servicio. Él se conecta. Él se conecta aquí. Esta es la instrucción que abre el puerto. Instrucción que abre un puerto de servicio o de servidor, como quieran. Bien, aquí obtenemos la IP. Obtener la IP del servidor. Ahí lo obtenemos. En realidad no lo tenemos aquí, lo tenemos por acá arriba. Aquí. Aquí obtenemos la IP del servidor. Y aquí lo que hacemos es obtener la IP en formato texto. Obtener la IP del servidor en formato string. Listo. Ya esto lo sabemos. Aquí ponemos un log en la consola. Si ocurre un error, mostramos un mensaje y lanzamos el error en español. No es posible usar el puerto tal. El baja. Si no ocurre ningún error, esta línea que está aquí hace que el servidor, que el programa baje, llega hasta aquí. Cuando llega aquí al final del try dice que no ocurrió ningún error, eso salta de aquí hacia acá. Y el estado es igual a true, veanlo aquí, el estado es igual a true. Cuando se conecta, cuando abre el puerto. Ya cuando abre el puerto igual a true. Entonces empieza esperando conexiones, o sea que el programa está justamente aquí. ¿Quieren ver? Ahora verán. Ahí está. Esperando conexiones. Vale, aquí va. El programa está aquí, esperando que alguien se conecte. Cuando alguien se conecte, entonces apenas se conecte, ya hace el resto. Obtiene a partir de esa conexión, tiene los flujos de entrada, este flujo de salida y los flujos de entrada. Y lo convierte a flujos de objetos. Y crea un hilo para procesar a esa conexión.
Y el hilo ya saben lo que hace, recupera el paciente. A partir de los datos del paciente crea el IMC, calcula el IMC, obtiene el reporte del IMC y escribe hacia el servidor, hacia el cliente el reporte IMC. Y lo desconecta y vuelve otra vez a esperar conexiones. Ahora vamos al cliente. Al dar clic en el botón de la ventanita del cliente, clic aquí, obtenemos la IP del campo IP y obtenemos el puerto del campo puerto. Creamos la conexión. Hacemos los cálculos. Perdón, convertimos. Hacemos las conversiones necesarias. Hacemos las conversiones necesarias. Creamos el objeto. Creamos un objeto para enviar al servidor. Creamos un objeto para el servidor. Ya lo tenemos el objeto creado. Entonces obtenemos los flujos de entrada para recibir lo que viene del servidor y los flujos de salida para enviarle datos al servidor. Si los datos de entrada y salida se obtienen bien, entonces decimos flujo listo. Preparándonos para el envío y enseguida enviamos el objeto que creamos acá, lo estamos enviando hacia el servidor. Obligamos el envío y decimos datos enviados al servidor. Y esperamos que el servidor nos responda. Esperando respuesta del servidor. El servidor nos responde desde aquí, con este write. Nos responde con este objeto de tipo reporte, que es el que contiene la información del IMC y la explicación. La enviamos y ese write object en el destino se recupera con read, leer. Allá es escribir, acá es leer. Read object, y lo convertimos al objeto, al mismo objeto que está enviando acá. Aquí está enviando este objeto que es de tipo reporte IMC, ¿vale? Hay que convertirlo exactamente igual al mismo objeto que se está enviando. Lo ponemos en una variable, decimos que es respuesta capturada, mostramos cuál es el IMC del cálculo, cuál es la explicación. ¿Lo vieron? Lo ponemos en la ventanita. En la etiqueta IMC colocamos el IMC. Y en la etiqueta explicación, en la caja de explicación, colocamos la explicación. Si ocurre un error, pues ponemos esto, y si ocurre un error, ponemos esto. Vamos a ejecutar varios. Ejecutamos aquí. Clic derecho. Run. Ejecutamos acá. Si pudiera tener 2 manos, 4 manos, pudiera hacer las cosas acá y las cosas acá también. Pero como además tengo 2, tengo que hacer uno por uno. 127.0, 127.0.1.0.0.1. El puerto que está usando el servidor es el 890 y pico. Vamos a crear otro cliente. Bien. Vamos a mostrar el servidor aquí para ver qué es lo que está mostrando. Ok. El puerto aquí. Y aquí vamos a colocar localhost. Y acá vamos a colocar la IP del servidor. A 155. 192.168. ¿Qué? Punto 1. Punto
55. Y el puerto, pues ya sabemos que es el 89 o 8999. El nombre, Juan, John, José, nombres comunes. Peso de José, 89 kilos y una estatura de 1.75. Peso de John, 92 kilos, .2 y 1.75, 72 de altura. El peso de Juan va a ser de 75 kilos y el man mide 1.85 metros. Al dar clic aquí, él recibe, este recibe y este recibe. ¿Los ven? Aquí está el IMC de este y la explicación. Sobrepeso, debe bajar de kilo. Muy elevado el peso, consultar al médico. Y muy elevado de peso, consultar al médico. ¿Lo ven? ¿Sí? Aunque este está malo. Este elevado de peso no debería dar menos. Bien, eso entonces en el servidor que hay que verificar esto. Observemos el log en el servidor. Puerto libre, escuchando datos de servicio, puerto IP tal y puerto tal, esperando conexiones. Bien, aquí se conecta el primer cliente con la IP 127.0.0, o sea, este fue el primero que se conectó. Y él vuelve otra vez, esperando datos del cliente, perdón, esperando el cliente. Ya, él espera datos del cliente aquí. Y él recibe los datos del cliente, que José evalúa. José, la IP, el peso y la altura, y calcula el MC y la explicación. Y otra vez vuelve, esperando conexiones. Ahí está. John, muy elevado, conexiones, tal cosa, y después vuelve a esperar conexiones otra vez. Manda el IMC, esperando conexiones, vuelve otra vez y manda esto acá. Y estos son los datos que se envían al cliente. Bien. ¿Qué van a entregar ustedes? A partir de esto que yo les acabo de explicar, los que atendieron a las clases bien, los que no, pues tendrán que estudiar por aparte. Hay gente que se conecta y se pierde. Van a hacer un ejercicio cliente-servidor. Yo se los voy a poner a cada uno. ¿Cuántos son? Ya no tengo la lista de los conectados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pinaro 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Yo les voy a poner los ejercicios. Ustedes van a hacer el ejercicio de dos maneras. Van a hacer un ejercicio, el mismo ejercicio, lo van a hacer usando envío de datos normales. Envío de datos normales. Es decir, sin objetos. Es decir, enviando tipos de datos básicos. Si el formulario va a pedir 5 datos, entonces enviarán 5 datos. Y recuperan acá y devuelven la información acá, como lo hice la primera vez. El mismo ejercicio lo van a hacer también enviando objetos. Es decir, que ahora van a enviar son objetos de ida y objetos de venida.
Y como yo le puse una investigación que la investigaran, el mismo ejercicio lo van a hacer usando Datagram Socket, que es el famoso UDP. Eso es tremendamente fácil, así que UDP. En vez de usar TCP/IP, que es Socket, van a usar Socket, UDP Socket, porque lo que le acabo de explicar yo se llama TCP Socket. ¿Ya? La fecha del examen es, voy a buscarla, programa de parciales. John Arrieta, sistemas distribuidos. Para el 9. El 9 es de hoy en 1, 2, casi 15 días. No, 16 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 completico. Debe ser el 8, ¿no, profe? Sí, porque es miércoles, me equivoqué yo. O se equivocó la secretaria porque yo le dije que el 8. No, ahí está bien, sino que se dice mes. El día es el día. Sí, ahí está el 8, ahí está. El 8, total. El 8, este día que está aquí. Y cada uno tendrá ese día que 10 minuticos para explicar el ejercicio. Los 3 ejercicios. Pues son muy simples. Bien, entonces vamos a mirar quiénes son los que están acá. Para que no puedo entrar Lisa. Así. Mira. Así. Ya, ahora sí tú. Bien. No joda, que poco gente. 36. Son 36. ¿Qué es esto? Dame este taller de programación. Cambiar. Voy a cambiar de ciclo. Cambiar de ciclo. Ciclo 2002. Continuar. Sistemas distribuidos. Lista de clase. Mierda, no hay nadie matriculado. La clase seleccionada no presionará mi programa. Mario cierra aquí. Clase seleccionada. ¿Cómo que no? Lista de clase. Che. Mi programa. Profe, pero sale que inscrito hay 13. Espérate que a mí me tienen que salir. ¿Cómo que no?
¿Cómo que no me va a salir? Lista de calificaciones, cuaderno, actividad, mi programa, lista de clase. Che, qué porquería esta. Pues. Seleccione una clase y pulsen el icono lista de clase. Vamos a ver, perro, vamos a ver. Selecciona clase. Aquí no hay ninguna lista de clase. No deja ni ver. En base de datos no tengo ni uno, tengo como 40. Ah, aquí tiene 2 bases de datos. ¿Será que falta alguna aquí? Qué raro. Actividad de clase. Ahí está, actividad de clase. Guardar la actividad de clase. Y calificaciones de categoría. De 25 a 30, ok. Lista de calificación. Cuaderno de calificación. No deja. Actividad de clase sin guardar. No lo acabo de guardar, porquería. Ahora que no sea de aquí. La guardé. No deja. Bueno, no deja. Esto como que tiene 200.000 problemas. Vamos a dar fin. Ok. Selección impresora. A Luis Armando, ¿por qué cogiste esta asignatura? En séptimo. Igual. Padilla. Luis Alberto. ¿Por qué cogieron esta asignatura? Ok. profe, porque a la hora de cuando uno hace la transferencia interna y eso, cuando a uno le escriben las materias, ellos lo organizan como una manera de que uno no pierda los créditos. Entonces, cuando ya uno lo va a organizar uno mismo, se No le tiene empiezan nada. a regar Ya sé el cómo es horario la se le cosa. empieza a cruzar. Lo que pasa es que no sabía que eran de reintegro, pero yo sé cómo es la guaya. Así es. Tiene toda la razón. Sé que no pensé, no sabía que eran de reintegro. Profe, pero había que ver otra materia antes de esta o esta No, nada más tiene esta sola. no, sino que tenían tiempo para verla. Ah, claro. Bien. Entonces aquí ejercicio. Cálculo, calcular notas definitivas. 3 notas. Datos de entrada. Calcular de pesos. Ay, conversión de pesos a dólares. Conversión de grado Fahrenheit. Carajo, se va para allá. De Fahrenheit.
O se escribe hey, será así. Hey, creo que es así. Bueno, si no es así, llamarás a Celsius. Ese es peor. Celsius. A ver cómo se escribe esa vaina. Aquí no me acuerdo cómo se escribe. De Fahrenheit. De Fahrenheit. Fahrenheit a Celsius. Celsius, ahí está. De Fahrenheit a Celsius. Cálculo de una venta. Un solo artículo, incluyendo IVA. Incluyendo. Carajo. IVA y descuento. Cálculo de crédito. Cálculo de un crédito. Crédito. Cálculo de. Pensando. Cálculo de. Bueno, eso se los mando yo después. El curso es 10, tengo que pensarlo, por ahí van unos cuantos, vamos a guardar. Para no perder lo que nos queda de clase ahí. El mismo ejercicio para los 3 cortes. Los otros 3 cortes trabajan con otra tecnología. Bien. Ok. Muy bien. Para guardar los datos en la base de datos, pues simplemente creamos una base de datos y listo. Ahora verán, está facilito. Entonces, eso va en el servidor, eso no lo va a guardar en el cliente, sino en el servidor. Tampoco va en la librería, en el proyecto librería, porque esto no le corresponde a esto. Estos datos de aquí simplemente son para transportarlos del cliente hacia el servidor y del servidor hacia el cliente. Por lo tanto, tiene que ser aquí en el servidor. Para eso voy a crear una conexión con MySQL. Pues en realidad voy a crearles con, para no abrir MySQL, voy a crearla con Derby. Servicios. Base de datos. Iniciamos Derby. Start Service. Esperemos que arranque en el puerto 1527. Y una vez ya conectado MySQL con NetBeans con Derby, vamos a crear una tabla. Crear tabla. La base de datos, perdón, la vamos a llamar IMC. Reporte IMC. Reportes de IMC. MC.
usuario, John, y la clave 1234. 1234. Y ya se va a guardar en esta carpeta que está aquí. Damos siguiente. Dice que hubo un error al crear porque no encuentra el driver. Este es un problema ese driver. Vamos a buscarlo. Clic derecho. Los customers. Es que hay varios. Vamos a buscarlo. Pero yo lo quité. Creo que sí lo quité. Vamos a remover y a remover. Y lo buscamos. Ay, madre, pero ¿por qué se demora tanto? Oh, ya lo vi. En librerías no está. Aquí en plugin librería de Java del driver. Ahí está. Me toca descomprimir. Driver Java. Vamos a ver comprimirlo. Lo puso. Ahí está. Ahí están. Y yo creo que ya. No lo cogió el igual. Entonces sería Derby Client. Y el otro es Derby Jar. Si no me equivoco. Sí, esos dos son. Buscar. Listo, ya los encontró. Ya los encontró. Ahora sí. Vamos a crear la base de datos. A ver. Y no la creamos como dice cuál. Crear la base de datos. Reportes IMC. Guión 1234 como les dé la gana y el usuario como les dé la gana. Y. Ay, no joda. ¿Por qué no lo acepto? Stop. No lo aceptas. Ahí está. Ahí está. Pero lo nuevo.
No, MySQL. Estamos volviendo en pila. No sé por qué está conectando. Se me funcionaba. Este. Listo. Entonces vamos con MySQL. Clic derecho. Ya está conectado. Y en cualquier base de datos siempre yo utilizo esta. Connect. Test. Clic derecho. Enter comando. Create database. Reporte. IMC. Ejecutar. Listo. Creada. Vamos a buscarlo. Y la conectamos. Usuario root sin contraseña. Y estando aquí ya podemos cambiar a reporte IMC. Ahí está. Un tipo se me va al computador. Estás. Bien, ya tengo la base de datos, ahora creo la tabla. Use reportes IMC. Listo, estoy dentro de la base de datos. Y ahora crear la tabla. Create table. Registros IMC. Va a tener ok, va a tener un autoincremental ID int primary key not null auto increment. Va a tener una fecha. Vamos a ponerle de tipo timestamp. Y por default vamos a ponerle current timestamp. Vamos a ponerle el nombre varchar de 50. Not null. Vamos a poner el peso. Float. Not null. Y la altura. Float. Not null. Vamos a colocar aquí que no acepte menor que 0. Eso es checked. Menor, mayor que 0. Mayor que 0. Creo que es así. Bien, listo, ya tengo mi y el cálculo, la descripción. IMC, float, not null, y la descripción, la explicación. Explicación. Varchar de 100. Coma, esperemos que funcione. No falta nada, comita por aquí, comita por acá, comita aquí. Comita, listo. Ejecutar.
Vamos a ver. Ocurrió un error. Cerca de peso. Cerca de peso. De varchar. Varechar. Ahí está el problema. Varechar. Varchar. Y ejecutamos. A ver. Ocurrió otro error. Cerca de... Ah, no lo acepta. Pensé que lo aceptaba. Pero no lo acepta. Muy bien. Creo que 0, 0 será. 0. Será. Derecho limpiar. Los. Nada. No lo acepta. Check it. No lo acepta. Lástima. Ok. Bueno, no lo aceptó. Entonces, listo. Ejecutamos. Ya voy. Y ahí está creada la base de datos. Ah, espérense, parece que no. Parece que no se creó, pero si no se creó. No, sí se creó. El error es el anterior. Listo. Para la tabla. Vamos a ver si ya se creó. Debe decir que ya está creada. Ahí está. Base de datos ya existe. Okay, la tabla ya existe. Listo, yo tengo la tabla, entonces voy a decirle a NetBeans que haga todo el código por mí. En el servidor, empezaron a desconectarse. En el servidor, justamente aquí, voy a crear un paquete. Aquí, nuevo paquete. Ese paquete lo voy a llamar base de datos. Dentro de este paquete voy a crear otro paquete, una clase a partir de persistencia. Clases a partir de la base de datos. El siguiente, busco mi conexión, reporte IMC, mi tablita, la paso para acá. El siguiente, le voy a poner, le voy a dar el mismo nombre, y la guardo en un paquete que se va a llamar entidades. Entidades. Esto se lo voy a quitar y esto se lo tengo que dejar. Siguiente, voy a ponerle colección esta. Le agrego esto que está aquí. Atributos para regeneración de tablas, sí. Y ya. Finalizar. Listo, ahí está mi tablita. En el paquete. ¿Dónde se puso? Carajo. Aquí. Entidades. Clic derecho, nuevo. Otro a partir de la base de datos. Y persistencia. Entidad, clase JPA a partir de las clases entidades siguientes. Ya tengo mi clase entidad, ahí está, le doy la paso para acá, le doy siguiente, la pongo en el paquete base de datos, buscarlo. Pero aquí no va a estar en entidades, sino va a estar en el paquete CRUD. Listo, porque me da la gana. Listo, ahora voy a irme para la red en el servidor, justo cuando antes de enviar, justo antes de enviar aquí, justo antes de enviar, voy a guardar. Después de enviar voy a guardar. Primero envío, después guardo. Entonces, Entity Manager Factory. Entity Manager Factory. Conexión es igual
ponerle para que no se equivoquen, base de datos, con base de datos. Es igual a persistence punto entity manager factory y debe llamar exactamente IMS server. Esta. Control C. Vamos acá. Control B. Listo. Ahora creamos el CRUD. Creamos el entity manager el registro. El reporte registro, ¿cómo que se llama? Registro IMC. Registro IMC. Tabla. Es igual a new registro IMC. Y le pasamos tabla.set el nombre es el nombre del paciente. Paciente.getNombre. Le pasamos el peso. Set peso. Y le pasamos el peso al paciente. Get peso. Le pasamos la altura. Set altura. Le pasamos la altura al paciente. Get altura. De estatura. ¿Qué nos falta? Tabla.set. Esta es la explicación. Entonces eso lo hacemos con el objeto reporte IMC, que es nuestra aplicación. Punto get explicación. El IMC está aquí. Tabla.set IMC. Está en reporte. Reporte.set get IMC. Creo que no me falta nada, creo. Tabla.set. La captura ya está, la aplicación de las fechas, la vamos a querer mandar automática. El ID. El ID automático, el nombre IMC, no me falta nada. Y ahora creo el CRUD. CRUD. Está ahí, no cambié el nombre. Se llama registro IMC. IMC JPA control. CRUD es igual a registro JPA control y le paso la conexión. Conexión base de datos. ¿Por qué me da error? No encuentro el símbolo. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que creó entonces? Ahí está. ¿Qué recibe? Entity Manager Factory. ¿Cómo que no? Vamos a guardar a ver. De pronto guardando se va el error. Ah, perdón, qué pena. Soy bruto. Ya. Y ahora guardamos el registro en la base de datos. CRUD.save. Create. Listo. Y le decimos, vamos a guardar un log. Aquí está.
registro IMC guardado con ID, dos puntos, ¿cómo se llama el objeto? Tabla punto get ID. Listo. Ya, ejecutemos. Vamos a ver si ya lo guardamos. Paramos el servidor. Ya está parado y ejecutamos. Ok. Ahí está. Disponible. Hay un problemita de librería ahí, pero eso lo arreglamos de la versión 8 de Java. Y ejecutamos los clientes. Y aparece primero. Entonces es 127.0.0.1 899, nombre John Arrieta, falta una cosa, antes de eso falta una cosa. Al proyecto de servidor toca agregar la librería de conexión a base de datos, el driver, agregar jar, lo tengo aquí, perdón, el derecho de la librería. Aquí está, espero que esté ahí. Vamos a ver. Sí, ahí está. Entonces volvemos a parar otra vez y volvemos a ejecutar. Ejecutamos y el cliente lo volvemos a ejecutar de nuevo, clic derecho, correr. Listo, ¿el servidor está funcionando o no está funcionando? Sí está funcionando, esperando conexiones. Y entonces, John, perdón, 127.0.0.1, 899, que es el puerto, John Arrieta, peso, 89.2 kilos y 1.72 de estatura. Calcular, listo, ya lo guardó. Ahí dice, el primero, vamos a guardar otro. Este es Rolando Bechara. Pesa, el más pesado que yo, 92.1. Y ese man pide como 1.92 por ahí. 1.87 por ahí, 87. Guardar. Sobrepeso. Bien, vamos a ver si guardó o no guardó. Reporte IMC. Ejecutar comandos. Select asterisco from registro IMC. Creo que se llama así. Punto y coma. Ejecutamos. Y ahí está. La fecha no la colocó. Tenemos que buscarse. Ahí está. ¿Sí lo vieron? Sí. Sí, profe. Listo. Entonces para la próxima clase, para la próxima, para dentro de 15 días los proyecticos. Así que para la próxima clase puedo ir asesorándolos cómo van. Es decir, me piden, profe, voy aquí, o mejor, Profe, ¿y cuándo mandaría el ejercicio de cada uno voy entonces? mismo, mañana. Ah, Es bueno, decir, profe, si bueno, lo bueno. envío esta noche o lo Bueno, envío profe. mañana, no quieren decir que no lo van a hacer. Yo se lo envío, les dije que se lo iba a enviar de hoy a mañana, se lo envío. Se lo voy a colocar en el grupo de WhatsApp. Nos vemos, cuídense. Ah, bueno, profe, que tenga buena noche. Igualmente, Bien, profe. chao.